Sí, tenemos con nosotros, le damos la bienvenida a César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Buenos días, César. Buenos días, Ezequiel, Rosa. Buen Siempre un día. placer estar aquí con ustedes. César, y para nosotros también tenerlo a usted, siempre tan abierto a responder todo tipo de preguntas. Gracias. César, podemos comenzar. Hace unos días, el CONEP hizo una advertencia un poco inusual para hacer el CONEP, que es a veces bastante conservador para estos temas. Dijeron, están todos los ingredientes puestos en la mesa para que se empiece a generar una alza, una escalada alcista de productos alimenticios y productos básicos en el país. ¿Qué están haciendo para tratar de contener estas alzas? Justo hablábamos fuera de cámara de que este ha sido un año muy intenso y muy movido, con muchos cambios ocurriendo al mismo tiempo. Sin darnos cuenta, en apenas 2 semanas celebraremos el primer aniversario del primer caso de COVID en la República Dominicana y poco más adelante ya un año en un estado de emergencia. Eso no es algo solamente que ha ocurrido en nuestro país. Todo el mundo atraviesa y enfrenta esta crisis con diferentes variables. Entonces, si bien es cierto que el tema sanitario sigue siendo el eje central de toda esta crisis que se ha generado, no menos cierto es que los efectos colaterales que tienen que ver con la economía, con aspectos sociales, pues se van produciendo también en el tiempo y extendiendo. Lo que hemos hecho precisamente es un llamado de atención con los efectos económicos. Sin quitar la atención al tema sanitario, hemos dicho, mira, por diferentes razones, por aumentos de las demandas, por escasez en la producción, por dificultades que están ocurriendo con los fletes y el transporte marítimo, hemos visto fluctuaciones irregulares, volátiles en los mercados internacionales. Y República Dominicana, que es un país que consume muchas materias primas para sus procesos de producción y para su estabilidad, pues se ve afectado cuando esto ocurre fuera, tiene un impacto directo en la República Dominicana. Muchos de estos commodities, como se le llaman a las materias primas, el maíz, el sorgo, el trigo, son esenciales para la producción avícola, para la producción industrial. Cuando vemos la variación en los precios de los combustibles que han mantenido una estabilidad y ahora se proyectan en alza, eso tiene un impacto aquí. Entonces, más que ser alarmistas o decir, miren, vienen alzas o viene escasez en la República Dominicana, lo que hemos dicho, esta situación amerita atención tanto del gobierno como de los entes productivos como de la ciudadanía para entender qué está pasando en el mundo y cuál es su impacto en la República Dominicana. Pero es evidente el aumento de algunos productos. ¿Algunas medidas se van a tomar desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada para mermar el alza que están denunciando muchos consumidores? Bueno, evidentemente en estos periodos, en estos periodos de incertidumbre por las mismas razones, aumento de la demanda, disminución de la producción, escasez, se pueden dar este tipo de situaciones. Nosotros lo que entendemos es que tienen un carácter transitorio, que nosotros, la suerte y el destino de la República Dominicana debe ser la estabilidad. Hablar de control de precios en un mercado como el nuestro, cuando ya hemos ido dejando que el propio mercado trace la pauta de los precios de los productos, es algo delicado, y lo que confiamos es que podamos superar esta transición que se está viviendo y que todo el mundo tenga la tranquilidad de tener los precios adecuados de los productos que consumimos. Y sería conveniente que empezara a haber mayores regulaciones, es decir, no dejar que el mercado sea quien decida los precios y los niveles de inflación en este caso, porque van subiendo, sino que haya incluso un pacto, un diálogo de carácter nacional convocado por el Ejecutivo para que haya compromisos y regulaciones para evitar que al menos los productos básicos se incrementen. Sí, pero me gusta también, aún en este escenario de crisis, que podamos transmitir buenas noticias. Y yo creo que la República Dominicana dio señales claras de que tiene autosuficiencia de producción y de satisfacer sus necesidades alimentarias y de consumo en el país. A lo largo de esta crisis, que hemos visto cierres totales aquí y fuera del país, hemos visto que no ha habido escasez en el mercado. Hemos visto las fluctuaciones en los precios, pero no una escasez. Entonces somos un país que poco a poco se ha ido desarrollando y está en esa capacidad de suplir las necesidades. Ahora lo que tenemos que tratar es de mantener la estabilidad, porque la estabilidad es un signo de confianza importante para el desarrollo de los países. César, ¿en qué condiciones están las empresas en República Dominicana? ¿Cuántas han cerrado? Ya que no está el programa de subsidio del gobierno, los empleos que se han perdido, lo que se prevé que va a ocurrir ya en este año 2021. Las cifras cambian en el día a día y precisamente las medidas que se han tomado de control para contrarrestar los efectos sanitarios de la pandemia han tenido su efecto en la economía. El año pasado, cuando nosotros vemos las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social, alrededor de 2.000 empresas cerraron sus operaciones. Tengamos en cuenta de que el 85% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores y el 95% menos de 50 trabajadores.
Por eso el impacto en las pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas viven de lo que producen en el día a día, y cualquier interrupción genera esto. Cuando vemos las propias cifras de la TCS, vemos que dejaron de cotizar alrededor de 200.000 trabajadores. Sin embargo, sabemos que en algunos momentos del pico, en el año 2020, llegaron a estar suspendidos 750.000, 800.000 trabajadores. Entonces es algo que va variando en el tiempo. ¿Ahora cuánto hay suspendidos? Empezamos el año con alrededor de 100.000 trabajadores. En la medida que la reactivación económica se va produciendo y volvemos a esta nueva normalidad, pues esos puestos de empleo que no se han perdido, porque un trabajador suspendido no se le ha terminado su contrato de trabajo, pues vuelven y ocupan los lugares de su empleo. ¿Van a requerir ustedes nuevos subsidios por parte del gobierno para no cerrar más empresas ni cancelar más personas? Yo creo que más que un requerimiento de subsidio, ahora más que nunca se necesita una atención especial, sobre todo en los sectores que más afectados han sido y cuya recuperación será más lenta. Nosotros tenemos sectores de nuestra economía que aún con limitaciones han seguido operando a lo largo de la pandemia. Me refiero a las industrias, los comercios, la agricultura, los servicios como los bancos, servicios financieros, han continuado una operación aún estando afectados. Pero vemos otros sectores, por ejemplo, el sector turismo, que no solamente depende, ustedes daban buenas noticias hoy de la inauguración de un hotel, de la visita de un importante funcionario del sector turístico global, pero muchas veces dependemos de factores externos que nosotros no controlamos. Y si estamos esperando que vengan turistas de un determinado país y de repente se presenta un brote y cierran un aeropuerto, eso afecta el desempeño. Entonces el turismo sigue requiriendo atención especial. Y un llamado también muy particular a las pequeñas y medianas empresas, en diferentes sectores, pero cuando ustedes toman el caso, por ejemplo, de restaurantes o de bares que están atravesando momentos muy difíciles, entonces más que hablar de un apoyo generalizado, evidentemente ahora concentraríamos y priorizaríamos en los sectores de más lenta recuperación. ¿Esta coyuntura les ha planteado a ustedes la posibilidad de replantear nuestra estructura, nuestra matriz económica, dado que hace 30 años cambiamos de la producción de azúcar, café y tabaco al turismo y hoy tenemos un turismo masivo que está en crisis? ¿Se han planteado ustedes como empresarios la posibilidad de darle un nuevo giro para poder subsistir, que no dependamos tanto del turismo? Yo insisto con las buenas noticias, con el vaso medio lleno en vez del medio vacío. La República Dominicana, si bien es cierto, se ha producido esa transición, ha diversificado su economía. Y una de las razones por las cuales el impacto no es tan grande en nuestro país como en otros es precisamente por esa diversificación. Nosotros a finales del año 2019 celebramos la convención empresarial que se hace cada 4 años y planteamos 4 grandes temas antes del COVID, pre-crisis, y tenían que ver con repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social y fomentar la innovación hacia la ganancia de productividad, seguir promoviendo la institucionalidad y el fortalecimiento de nuestra democracia y la sostenibilidad. Esos 4 ejes, y voy a tu pregunta, Ezequiel, siguen siendo relevantes al día de hoy. Aún atravesando esta crisis, mirando al futuro de la República Dominicana, nosotros tenemos reformas estructurales pendientes que necesitan ser aceleradas. Y muchas veces de estas grandes crisis vienen las grandes oportunidades. Ante esta volatilidad y estos cambios, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema del sector educación y cómo nosotros tenemos que pensar en los recursos que estamos preparando para las demandas del mercado del futuro, pues evidentemente nos llama a preocupación todo lo que ocurre. Hoy celebramos el Día Nacional del Estudiante y ustedes lo anunciaban hace un momentito. Sin embargo, en pocas semanas tendremos un año en una suspensión total de docencias en la República Dominicana. Yo seré respetuoso porque el ministro de Educación ha convocado el Consejo Nacional de Educación para la próxima semana y somos parte de ese consejo, pero evidentemente nos llama la atención que somos uno de los 28 únicos países en el mundo con una suspensión total. Entonces pensar en una reapertura gradual, segura, oportuna, que se mida sobre la base de los indicadores es algo que debe ser discutido y decidido muy prontamente. César, y ahora que usted habla del Ministerio de Educación, su opinión sobre lo revelado el lunes en el informe con Alicia Ortega con relación a los contratos para comprar aparatos, los equipos para uso de estudiantes y profesores en esta educación a distancia, las irregularidades y también las denuncias por parte de algunos participantes. Yo creo que todo el tema del manejo de las asignaciones presupuestarias de educación debe estar dotado de la mayor transparencia. En ese sentido, si nosotros vemos las necesidades de recursos que tiene la República Dominicana asignando precisamente el 4% de la educación,
a este sector son sumas cuantiosas aún en medio de esta crisis. Y es por eso que no tengo elementos suficientes para poder abordar si hay o no irregularidades. Yo lo que creo es que debe dotarse de esa transparencia. Por otra parte, a través de los mecanismos de control adecuados, fiscalizar que las cosas ocurran como deben ocurrir. Y ahí viene otra pregunta y otro planteamiento, y quizás como una reacción inmediata a la crisis. La adquisición de esos equipos se debió precisamente a una decisión sobre hacia dónde orientábamos la educación en la República Dominicana, una transición muy rápida que requería los elementos Por correspondientes. ejemplo, hay empresas que las últimas ventas que hicieron el año pasado fueron de 100.000 pesos y se le está otorgando contratos de más de 400 millones de pesos. Hay dos empresas que ganaron casi 1.000 millones de pesos entre las dos y pertenecen a dos esposos, por mencionarle. Hay empresas que tienen domicilio de un apartamento y que se han licitado y ganado esa licitación, o no una licitación, es un proceso de selección, por cientos de miles de equipos, cuando no tienen la estructura ni tampoco tienen el historial de haber suplido a alguna empresa pública con esa cantidad. Yo creo que ante esos planteamientos, y aplica para casos pasados, casos presentes y casos futuros, lo que podemos hacer desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada es un llamado a que se agote el debido proceso, se realicen las investigaciones correspondientes, en caso de tener indicios, se presenten los casos ante la justicia y que sea la justicia la que decida. No tengo elementos adicionales y reconozco el valor del aporte periodístico que se hace desde este medio, pero lo que llamamos es que se agote el debido proceso, y más en un tema tan importante para nuestro desarrollo como es la educación. César, volviendo justamente, siguiendo con la educación, CONEP ya ha hablado de la necesidad de que se vaya reabriendo, igual que Educa. ¿Cómo o qué propuestas hacen ustedes para que el regreso a clases, que se va a dar primero, evidentemente, en las escuelas privadas, que están un poco más preparadas que las públicas, no genere una ampliación de la brecha digital que ya de por sí existe entre los estudiantes de colegios privados y los estudiantes de las escuelas públicas? Ezequiel, tal y como comenté, no quisiera ignorar el espacio institucional que es el Consejo Nacional de Educación, que ha sido debidamente convocado por el ministro para la próxima semana, y ahí haremos algunos planteamientos. Sin embargo, este es un tema de debate y de interés nacional. Yo acabo de llegar de Colombia anoche, una visita corta de 3 días, pero entendiendo un poco del manejo de la crisis que ha tenido Colombia, precisamente esta semana han vuelto ya con una reapertura gradual. Lo que han planteado, no el CONEP, sino las instituciones que conocen de la materia, me refiero a la UNESCO, a Educa, a Inicia Educación y a muchos otros grupos y centros de pensamiento, es que eso se produzca de manera gradual, no solamente enfocado en el sector privado. Este no es un tema público o privado, es la educación de la República Dominicana. Y que las medidas que se tomen sean sobre la base de indicadores creíbles. El impacto del COVID no es el mismo que el territorio nacional. Nosotros tenemos provincias en las que en este año son mínimos los casos que hemos tenido, y muchas veces esas provincias son las que tienen mayor dificultad de conectividad, la mayor dificultad de hacer esa transición hacia una educación virtual. Entonces, lo que hemos visto, que han recomendado los expertos, es precisamente iniciar con los niveles básicos de educación primaria y preprimaria, de manera gradual. En caso de que se produzca alguna actitud irregular, poder volver a medidas anteriores, pero que este tema sea discutido y sobre todo que se devuelva la certidumbre. Cuando lo hablo aquí es porque hemos escuchado a padres, a estudiantes, a instituciones como la INEP o la UDIEP, a los propios maestros, y entendemos que las condiciones están dadas para que se dote de mayor certidumbre esta etapa que estamos viviendo. César, el tema del pacto eléctrico, importante. Primero se inició o se anunció que a principio de año, el primer mes, antes de que finalizara, íbamos a tener por fin un pacto eléctrico. Luego que antes de que finalice febrero, y ya febrero va por más de la mitad, febrero finaliza en una semana, unos 10 días, 11 días. ¿En qué está? Mira, Rosa, yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema aquí contigo en muchas ocasiones y siempre digo, ya casi estamos listos. Yo creo que ahora las condiciones están dadas, creo que los astros se han alineado para que la República Dominicana pueda cerrar ese capítulo y podamos finalmente suscribir el pacto eléctrico. Durante 3 años, diferentes actores sociales, empresariales, laborales, sociedad civil, gobierno, discutieron y llegaron a concertar 212 puntos de ese pacto, y 14 quedaron en disenso. Vimos que no se produjo la firma
precisamente por diferencias entre los actores políticos. Se dio una transición en la República Dominicana, un cambio de gobierno, y el PRM, hoy gobierno, en ese entonces opositor, había hecho una serie de propuestas, muchas de las cuales ya están en ejecución. Hablaba de una transformación de la CDE, hablaba de la unificación de los consejos de las distribuidoras, hablaba de auditorías a las propias distribuidoras, y muchas de esas cosas ya son parte de las políticas públicas ejecutadas en el plan de gobierno. Entonces las condiciones están dadas y es necesario por diferentes aspectos. Garantía de desarrollo de la República Dominicana, el impacto mayúsculo que tiene en las finanzas de nuestro país, las pérdidas que se siguen produciendo sin un esquema claro y compromisario de lo que va a ocurrir, y también de que esta es la antesala de muchas otras concertaciones. ¿Cómo hablar de entrar en la discusión de otras reformas que se requieren si esta que fue concertada aún no la hemos firmado? Sí, ya está listo. Por eso cuando el presidente Abinader hizo el anuncio lo respaldamos inmediatamente y al día de hoy lo hacemos, y puedo hablar en nombre de prácticamente todas las organizaciones del sector empresarial que han participado en este proceso y que este tema sigue siendo prioritario y necesario. Ojalá cuando volvamos a conversar ya sea sobre la ejecución del pacto y no de que la firma. Que se convoque, que se convoque. Solamente falta eso. Solamente César, que se convoque. Y si nos puede traducir, hemos visto el pacto, hemos visto algunos de estos puntos que se han estado discutiendo, pero para nuestra audiencia, ¿qué se discute entre empresarios, entre distribuidores de electricidad, entre gobierno? ¿Cómo sindicalistas, sociedad civil? ¿Cómo se traduce para la población? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué beneficia en el bolsillo? ¿O en qué perjudica? Yo creo que el abordaje más sencillo y claro del pacto lo hacen muchos que dicen, mira, el pacto es un mandato a que se cumpla la ley. No es más ni menos, es un mandato a que se cumpla la ley. Sin embargo, sabemos que existen muchas leyes que su implementación en el tiempo se dificulta y requiere de voluntad política y de compromiso nacional para hacerlo. ¿Qué sucede? En la República Dominicana el sector eléctrico ha sido un sector deficitario. Da quizás vergüenza decir que todavía al día de hoy la República Dominicana no cuenta con un sistema eléctrico acorde a los tiempos, eficiente, aunque han habido avances significativos. Y por eso en esos déficits el gobierno tiene que intervenir y tiene que subsidiar y tiene que poner el dinero que se pierde año tras año por diferentes razones. Entonces, uno de los componentes del pacto decía, mira, si las pérdidas de las distribuidoras ronda el 30%, vamos a hacer un calendario para que a través de inversiones adicionales o recortes podamos reducir eso a un 15%. Ahí hay un compromiso. Vamos entonces a transformar la corporación, lo que fue en su momento la Corporación Dominicana de Electricidad y luego de Empresas Eléctricas y que ya no tiene sentido, vamos a convertirlo en otra cosa. Vamos a unificar la operatividad en las distribuidoras. Vamos todo esto a hacerlo para dotar de mayor calidad, un servicio más seguro a la ciudadanía y dentro de lo posible a un mejor precio. Entonces, el pacto eléctrico sigue siendo tan relevante como cuando lo concertamos. César, ¿llegaron ustedes a recibir algún tipo de denuncia de empresas que sentían que había una competencia desleal con relación al escándalo que se ha destapado con los hermanos de la ex primera dama con contratos en el sector eléctrico y también todo lo que se ha dicho con relación a que eran contratos no muy claros? Sí, evidentemente el CONEP no recibe denuncias. Creo que el mandato que tiene la Procuraduría General de la República... Quejas de algún empresario que diga, mira, no se están... Yo creo que más que cuestiones superficiales, el mandato que tiene la Procuraduría General de la República, constitucional y por leyes especiales, de diseñar y ejecutar las medidas de combate a la criminalidad, de presentar los casos ante la justicia y sobre todo de representar a la colectividad, en ese caso en particular, ha iniciado. ¿Pero ustedes lo sabían? No, o sea... Las empresas nunca comentaron lo que había adentro, incluso había empresas que habían iniciado procesos legales. Bueno, vuelvo y te digo, hay muchas cosas que se escuchan, la única certeza es una acusación formal que está presentando la Procuraduría General de la República, la cual debe estar debidamente sustentada y en la justicia entonces determinarse la culpabilidad o no. Nosotros apoyamos todas las acciones que vayan a combatir no solamente la corrupción, sino sobre todo la impunidad. Y muchas veces he dicho, yo quiero repetirlo aquí, de que algo que le ha hecho más daño al desarrollo de la República Dominicana, más que la corrupción en sí, es la impunidad. Son casos de corrupción acumulados en el tiempo que no reciben la debida sanción. Por eso todas las acciones que agoten un debido proceso
y que terminen con una sanción, tienen el respaldo pleno del Consejo Nacional de la Empresa César, Privada. ustedes como gremio, como organización, se han planteado la posibilidad de tener un observatorio de licitaciones, porque tenemos una larga historial de irregularidades en licitaciones públicas. Y en este caso aparecen, por ejemplo, los hermanos de la ex primera dama que tuvieron contratos con las empresas distribuidoras que hoy se están cuestionando, pero el historial, la lista de irregularidades son enormes. Ustedes como empresarios se han planteado la posibilidad de tener un observatorio e ir vigilando esos procesos. Ahora, por ejemplo, viene la compra de equipos para la vacunación masiva. ¿Ustedes se lo plantean? ¿Vamos a estar ahí presentes para que esto se haga de manera correcta? Mira, hemos tenido buenas experiencias. De hecho, se participó en parte de los procesos de licitación como veedores, sobre todo en la primera etapa del proceso con participación privada. Sin embargo, y ahí lo conecto, cuando vienen los observadores internacionales de la OEA, que hay elecciones, y preguntan, bueno, ¿cómo va el proceso? Y siempre le decimos, ojalá ustedes no tengan que venir porque ya la República Dominicana es lo suficientemente madura. Ojalá no se tengan que hacer estos observatorios y estas veedurías externas porque la ley funciona y porque son lo suficientemente transparentes. Aún así, todo este tema de la transformación del marco regulatorio de las compras públicas es necesario. Nos hemos dado cuenta de las limitaciones que presenta. Entonces, el delicado espacio de tener un equilibrio entre la transparencia y la agilidad que se requiere en estos procesos debe ser la materia de discusión. Se ha modificado la ley de compras y contrataciones específicamente para temas de compras relacionadas con la pandemia, pero esta debe ser una discusión mayor. Nosotros estamos jugando un rol muy activo en este tema. En una primera etapa movilizamos recursos para la adquisición de pruebas y equipos de protección personal, pero ahora en todo el tema del Plan Nacional de Vacunación somos compromisarios, hemos movilizado recursos, hemos apoyado en la logística, en la comunicación y confiamos que este pueda ser exitoso. Pero no se están haciendo gestiones para que de manera privada puedan darse el tema de la vacuna. Eso ocurrirá en su momento. Ahora bien, la rapidez que ha conllevado el desarrollo de estas vacunas implica que los estados muchas veces tengan que renunciar o hacer dispensas a la aplicación de los protocolos sanitarios correspondientes. Y ante esa debilidad, y también hemos visto una gran especulación y un mercado gris, para no llamarle de otra forma, de las vacunas, para garantizar la seguridad en esta etapa, nosotros estamos de acuerdo de que se mantenga ese monopolio en favor del Estado. Ahora bien, una vez se cuenten con las condiciones, eso va a permitir un acceso mayor a la vacuna. Ahora lo que hemos hecho es reconocer todas esas empresas que han aportado. El sector privado fue el responsable de pagar el inicial de la vacuna de AstraZeneca. En adición, hemos generado fondos adicionales para otras necesidades y lo seguiremos haciendo porque este es un tema de prioridad nacional. ¿Está de acuerdo con que el presidente espere su fase para vacunarse o no? 100% de acuerdo. Si bien es cierto que transmite confianza que el primer mandatario sea el primero en vacunarse, no menos cierto es que en el momento que empezamos a hacer excepciones, no se controla. Nosotros acabamos de ver en Perú cómo se ha destapado un caso mayúsculo precisamente por no cumplimiento de los protocolos. Hemos visto en España cómo han tenido que renunciar ministros precisamente por un manejo inadecuado del plan. Privilegios. Entonces ahora yo creo que tenemos que todos ser responsables de llamar a vacunarnos, no tengamos miedo, no nos importa la marca, si están validadas por la Organización Mundial de la Salud, tienen certeza. Aquí nadie pregunta cuál es la marca de la vacuna del polio, o de la tuberculosis o del tétano, y te la ponen y todos hemos crecido. Entonces vamos a hacer ese llamado de nuevo, que aunque el presidente no se la ha puesto, que cumpliendo con las fases diseñadas, todos nos pongamos la vacuna. César, vamos a hacer una pausa de 5 segundos. Regresamos porque debemos concluir la transmisión por Colorvisión. Ya volvemos por nuestro canal de YouTube, también por todas las redes sociales de Noticias SN y Televisión Dominicana para Estados Unidos y las Islas del Caribe. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con César Dargan. Él es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, estábamos hablando de la vacuna, estábamos hablando de licitaciones, de procesos de compras. Hoy sale en el periódico Diario Libre toda la evidencia de que el edificio donde está Industria y Comercio en la 27 de febrero fue negociado sin hacer un proceso de licitación por nada más y nada menos que 31 millones de dólares. ¿Su opinión?
Lo he visto también hoy en el periódico, no tengo elementos adicionales, pero el solo planteamiento del tema merita una investigación más profunda. Todos los temas que tienen que ver con el manejo de recursos públicos deben estar dotados de la transparencia adecuada y de los procesos legales establecidos. Entonces, vi el titular hoy en la prensa y leí rápidamente la noticia. Yo creo que amerita profundizar esa investigación. César, volviendo un poco al sector eléctrico, creo que nos faltó una parte importante. La población, una vez que se firme ese pacto, puede esperar un mejor servicio, es decir, el final, después de décadas de los apagones, y unas tarifas más competitivas, o vamos a tener unas tarifas más altas gracias a este pacto eléctrico. No, uno de los elementos del pacto es precisamente una transición hacia una tarifa técnica que refleje realmente los costos de la operación. Eso conllevará inversiones adicionales, inversiones que entendemos pueden ser tanto públicas como privadas o públicas privadas, precisamente para adaptar la red de distribución en la República Dominicana, para dotar de los mecanismos que permitan que el consumidor pueda recibir con la calidad adecuada la electricidad, para promover en nuestro país una transición hacia energías renovables que inicialmente tienen un costo mayor, pero luego se va descargando y son más sostenibles en el tiempo. Entonces, solamente vemos con optimismo las cosas que puede traer el pacto y que se traduzcan en eso que decías, llanamente, en un mejor y más barato servicio a la población. Bueno, hay otra alianza público-privada que está sonando mucho en los últimos meses, desde que este gobierno inició. Y hay muchas áreas donde hay esa alianza de la inversión de lo público con empresas privadas. Si hay una estimación y ya definido los sectores en el que este año se van a hacer este tipo de alianza y el monto también involucrado, César. Hace un año, precisamente, el país se dotó de una ley de alianzas público-privadas, que era un sueño de hace tiempo, y ya otros países tienen sus propias piezas legislativas y la nuestra es de febrero del año pasado. Se produce una transición, se adopta el reglamento de la ley y algo muy importante es que este gobierno, aunque fue una iniciativa del gobierno anterior, lo asumió como una prioridad y lo ha colocado en un lugar importante de la agenda. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. Me comentaba de la priorización de algunos proyectos. Recordemos que la ley establece prácticamente dos tipos de iniciativas, las que el gobierno dentro de su plan de desarrollo procura promover, principalmente obras de infraestructura para la cual no tiene los recursos y se ha priorizado, y creo que será de las primeras en ya formalizarse la autopista del Ámbar en Santiago, Puerto Plata. Luego también el desarrollo de Pedernales, queda pendiente Manzanillo, y menciono algunas de las que en la agenda pública ya se han planteado. Por el lado privado hay diferentes proyectos que van desde manejo de residuos hasta construcción de infraestructura. Tendrían que ser debidamente depurados, pero en otros países el éxito o fracaso de las alianzas público-privadas depende de la celeridad en los procesos y la facilidad para acceder a los mismos. Por eso esperamos que un año ya después de tener la ley se presenten formalmente los primeros casos y podamos ejecutarlo este mismo año. ¿Cuál es el monto más o menos? Dependerá en función de los proyectos, dependerá mucho en función del proyecto de que se trate. César, hace unos días tuvimos una polémica en el país por la extensión del proyecto para la extensión del periodo de exoneraciones, de exenciones de impuestos a las empresas que se establecen en la franja fronteriza. Algunos empresarios, especialmente de la capital, se oponían por considerar que hay privilegios excesivos para esas empresas. ¿Cuál es la postura de CONEP con respecto a ese nuevo proyecto, estos 30 años adicionales que les están dando a los empresarios de la frontera? Y si ustedes también están pidiendo para los empresarios de la capital o de otras regiones del país algún tipo de apoyos para el desarrollo, especialmente ahora después de la pandemia. Yo creo que lo interesante de las posiciones que plantea el CONEP es precisamente la representatividad de su base. El CONEP no representa gremios ni empresas de la capital, sino de todo el país. 58 asociaciones de prácticamente todos los sectores de la economía. Específicamente con el tema de desarrollo fronterizo, hemos dicho, repetido y reiterado, ahora lo hago, el interés de primer orden que tiene precisamente promover todas las acciones necesarias para desarrollar nuestra frontera. No solamente como un tema de visión financiera o económica o de negocio, sino inclusive como un tema de defensa de nuestra soberanía. El mejor muro que nosotros podemos tener son oportunidades de desarrollo en nuestra frontera.
Ahora bien, cuando nosotros vemos una ley como la anterior de desarrollo fronterizo, porque ya esa ley quedó en el pasado y lo nuevo es otra cosa, deberíamos plantearnos, mira, en estos 20 años, desde el año 2001, ¿ha sido esto un factor determinante para promover ese desarrollo fronterizo? Y posiblemente la respuesta sea no. Por eso lo interesante de la discusión que se formuló fue precisamente discutir cuál es la efectividad que está teniendo esta ley, por un lado. Por otro lado, cómo podemos promover y priorizar el desarrollo de una región de nuestro país sin ir en detrimento de otras regiones, porque sería vestir un santo para desvestir otro. Entonces, lograr ese equilibrio, lo lamentable fue quizás la fase final, diferencias a lo interno del sector privado, diferencias en el Congreso, tuvo que intervenir el presidente. Entonces, quizás eso fue lo malo. Lo bueno es que realmente se produce una discusión de cómo estamos promoviendo ese desarrollo. La nueva ley saldrá con consensos de los puntos mínimos de interés común y ojalá su ejecución pueda permitir el desarrollo de la frontera sin ir en menoscabo del desarrollo de otras ¿Y actividades. ustedes como consejo pedían más fiscalización a esas empresas de la frontera? ¿Están exigiendo que se les fiscalice todos los impuestos que de los que se han beneficiado o qué es lo que piden? No, bueno, evidentemente en la República Dominicana esa es una de las diferentes leyes de incentivo que tenemos y todas ellas deben de estar dotadas precisamente, repito, quizás es la palabra del día, transparencia y fiscalización, porque al final del día esas facilidades que se le dan a las empresas beneficiadas en ese sector o en otro, pues tienen un costo para el Estado. Entonces, evidentemente, cómo se utiliza y cuál es el alcance que tiene debe ser fiscalizado, claro que sí. Bueno, ¿cómo califica usted el contrato del peaje sombra? Ya hemos pagado más de un 38% del valor de la obra y todavía nos quedan muchos años de atadura a ese contrato. Yo creo que lo que tenemos que reiterar es la importancia de tener un Estado de Derecho que garantice seguridad jurídica para las inversiones. Entonces, en los diferentes marcos legales aplicables a las contrataciones en la República Dominicana hemos tenido variaciones. Hemos tenido etapas de nuestra vida democrática en las cuales se han hecho de grado a grado y por disposición de un ministro o de un presidente se asigna un contrato. Hemos tenido otros casos que se han sometido a licitaciones, en algunos casos esas licitaciones objetadas, en otros no han cumplido. Ahora entramos con posterioridad al tema de las compras públicas bajo la ley de compras públicas como una consecuencia directa de los acuerdos internacionales de los que somos parte y más recientemente las alianzas público-privadas que dotarán lo mismo. Entonces, hablo de seguridad jurídica porque en cada uno de los momentos los contratos habrán sido buenos o malos, pero si fueron legalmente asumidos, sus consecuencias lo que debe es revisarse en el tiempo bajo los mecanismos que establecen los propios contratos desde el punto de vista puramente de la relación. Por otra parte, si hay algún mal manejo, debe ser instrumentado el caso correspondiente y vuelvo entonces al tema de justicia y ser presentado y en el caso que así lo requiera decidido por un tribunal. ¿Pero debe ser renegociado ese contrato? Bueno, ante los efectos financieros que ha tenido, su renegociación puede ser un tema, evidentemente. Nosotros no sería el primero. Sabemos de muchos otros contratos que aún en el marco legal han sido renegociados, quizá en casos distintos. Y recordemos el tema de la Barrick-Gold, en el cual se logró un acuerdo entre las partes con mejores condiciones para ambos. Entonces, que sea dentro del marco legal correspondiente, que se garantice la seguridad jurídica y se pueda avanzar. Pero como gremio, ¿ustedes lo solicitarán al Estado, que se renegocie ese contrato o simplemente esperarán a que el Estado tome una decisión? Este es un tema que no se ha discutido y evidentemente se requeriría una decisión de la mayoría de nuestras organizaciones. Porque evidentemente un peaje como este les afecta a ustedes como empresarios, Afecta al al transporte, país, afecta al turismo. al país y por eso me encanta hacer la distinción de que no hay temas como de empresarios o no, hay temas que son nacionales y al final del día cuando tú tienes un barril sin fondo o un escape en el manejo de los recursos que son de todos, nos afecta a todos por igual. Bueno, casi debemos terminar. A mí me quedan particularmente dos inquietudes. El tema de los corredores, que se haya dejado el transporte en la responsabilidad de una empresa privada en la Núñez de Cáceres y que va a pasar con otras vías también. ¿Qué opinan ustedes? Y que se haya dado esa concesión sin agotar el procedimiento debido a un senador de la República y que además el director del Intran también está vinculado al CONATRA.
Mira, al final del día yo creo que este es un tema mayor porque tiene que ver con el transporte de la República Dominicana. Y así como hablábamos del tema eléctrico, el transporte es una tarea pendiente. Por eso, más que la contratación en sí, hasta este momento lo que hemos visto es la firme intención de regularizar y de poder proceder con un orden mínimo en el tránsito. Hemos visto el caso de la Núñez de Cáceres y ahí lo que podríamos es apelar precisamente a que las contrataciones y las asignaciones correspondientes se hagan en el proceso indicado, que sea competitivo, pero no estamos en desacuerdo en lo más mínimo, por el contrario apoyamos el que se establezca orden. A nosotros más nos preocupó ver reacciones de dirigentes sindicales, aunque son más empresarios del transporte, amenazando inclusive con tomar armas por algo que lo que procura es que el ciudadano tenga un mejor servicio y que ha sido una causa del CONEP. Bueno, pero el orden es beneficiando a personas particulares y además el precio del transporte se ha multiplicado porque antes las personas que se desplazaban por esa vía pagaban 15 pesos, ahora tienen que pagar 35 pesos y las filas que se arman ahí porque solamente tienen ese medio de transporte en esa ruta son interminables. Un proceso así de disruptivo, evidentemente su implementación no es tan ágil ni fácil como uno la quisiera. Esperemos y confiemos, siendo optimistas, que esto es parte de esa adaptación, pero lo que no podemos aceptar, y recuerdo que el Consejo Nacional de la Empresa Privada en el año 2016 presentó un caso ante el Tribunal Superior Administrativo precisamente para combatir el monopolio en el transporte de la República Dominicana, enfocado al transporte de carga, pero amplio también al transporte de pasajeros. Entonces, coincido contigo, Rosa, en que la asignación de estas rutas, de estos corredores, debe agotar el debido proceso, pero en ningún momento quisiera cuestionar el que se pueda finalmente establecer un orden y una seguridad en el transporte en la República Dominicana. César, finalmente, desde mi parte, ¿qué está pidiendo, qué sugiere el CONEP, qué necesita el CONEP para restablecer empleos? Porque después de que superemos quizás en los próximos meses la pandemia, las empresas no podrán seguir trabajando igual, no podrán tener la misma cantidad de empleados en una sola área específica, quizás se sigan perdiendo empleos. ¿Qué pide el CONEP, su gremio, para evitar despidos? Esta situación se generó sin que nadie la esperara. De hecho, cuando teníamos los reportes del virus en China, nunca nos imaginamos que tan rápido eso iba a llegar a la República Dominicana. Por eso lo que ocurrió en marzo fue un shock en nuestra economía. Se paró la actividad y por eso se disparó la suspensión de trabajadores. En una primera fase, gracias a Dios, nosotros tuvimos un programa como fase, valga la redundancia, que permitía precisamente en la suspensión de esos trabajadores que tuvieran un ingreso mínimo. Sabemos que el costo que conlleva y la propia reactivación de la economía no lo hacen sostenible en el tiempo. Por eso en una segunda etapa la variación del FASE a solamente los suspendidos era necesaria. Nosotros ahora en el mediano y corto plazo lo que estamos viendo es también apoyo directamente a la empresa para que pueda generar empleo sobre la base de indicadores. En el caso, por ejemplo, de las pymes, establecimientos de fondos de garantías o apoyos adicionales que permitan que tengan la liquidez para que esos suspendidos no sean terminados sus contratos de trabajo. Yo creo que es un tema de alta preocupación precisamente y lo que estamos buscando es todas las vías para que esos empleos no se pierdan y por el contrario podamos generar. César, voy a sacrificar alguna de mis interrogantes porque la gente está preguntando a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Juliana Francisco pregunta, ¿existe un plan para desarrollar más empleo debido al aumento del desempleo? Sí, y justamente era lo que hablábamos. El nivel de desempleo no ha sido tanto como se esperaba precisamente por una transición y el que está suspendido no ha perdido su trabajo. Lo que estamos viendo ahora es cómo esos suspendidos se reactivan de nuevo y no se producen terminaciones de contrato, número uno. Y eso es muy cortoplacista. Eso es una reacción a una crisis que se ha generado. Por otra parte, hay una discusión más profunda del futuro del empleo en la República Dominicana. ¿Cuáles son las demandas reales que hay en el mercado y cuál es desde el hecho de la formación que le estamos dando los recursos para poder acceder a esos puestos de trabajo? Cuando hablamos del futuro del trabajo pre-COVID, decíamos, mira, los robots van a sustituir los trabajos en la República Dominicana. En una industria, una línea completa de producción, tú puedes cambiar 10 o 12 personas por una máquina que es la que va a ensamblar. Eso se veía como algo de los Jetsons del futuro y ya está ocurriendo.
Entonces, esta crisis, así como tiene sus efectos negativos de cara al empleo, tiene que llevarnos a la reflexión de adecuar el Código Laboral de la República Dominicana y hacerlo más adaptado a Pero estos ¿cuáles tiempos. planes tienen? Es lo que pregunta Juliana. ¿Van a hacer una feria de empleos? ¿Qué van a hacer ya a nivel de práctica que la gente lo vea de forma tangible? No, evidentemente, que en un año como el anterior solamente se hayan perdido 200.000 trabajos es algo que ha conllevado una transición. Ahora, más que una feria o no de empleo, creo que hay puestos disponibles y que se están cubriendo. Bueno, pregunta Guaraguao 87. Si ustedes van a negociar la recogida de basura con el gobierno. No, nosotros no negociamos absolutamente nada. Yo creo que con el tema de la basura hay una grandísima oportunidad. Nosotros nos hemos dotado de una muy reciente ley de residuos sólidos que ahora está en una fase de reglamentación. La próxima semana habrá una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente. Esto debe permear toda la estructura, no solamente en los municipios, sino también con el gobierno central. Mire lo bueno que es tener tantos entrevistados al mismo tiempo. Un tema importante y que se va a discutir, se supone que se tenía que discutir ahora en febrero. Pregunta Lucía Martínez, ¿hay posibilidad de aumento de salario? Sí, no era en febrero, será es en junio que está en convocado junio, en el en calendario. junio. Es un tema que tenemos muy claro en la agenda. Acudiremos al Consejo, al Consejo Nacional de Empleo, como todos los años, a evaluar los elementos. Pero creo que las condiciones están dadas para mantener esa paz laboral en el país y que tanto el sector sindical, el sector empleador y el gobierno podamos llegar a acuerdos satisfactorios. Finalmente, a la persona que están entrevistando a través de nuestro chat en vivo en YouTube, preguntan también, amigo de la patria, es el nombre que tiene, AFP 30%. El 27 de febrero hay una convocatoria, una gran marcha, y también hay 2 manifestaciones que se han visto empañadas por la violencia. Los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Los fondos de pensiones son garantías de seguridad en el futuro de los trabajadores. Hay muchas cosas que podemos explorar de cómo paliar los efectos de esta crisis, pero es muy delicado jugar con algo como los fondos de pensiones. Eso no implica que no revisemos a profundidad nuestro sistema de seguridad social, nuestra ley 8701 y hagamos las adecuaciones del lugar. Sin embargo, creemos que es muy arriesgado, para no calificarlo de otra manera, hablar de este tema del 30%. Entonces, sí van a pedir más subsidio al gobierno para tratar de cerrar las menos puertas posible de las empresas. No, vamos a trabajar de la mano con el gobierno para que cada quien poniendo su parte podamos garantizar la estabilidad de la República Dominicana. Pero van a necesitar ayuda económica. Se necesita apoyo, claro que sí. Pero ya tienen definido, César, si van a hacer algún tipo de solicitud tipo la fase que teníamos y eso con los salarios directamente de los empleados, ¿o no? Bueno, el tema es más complejo porque hemos visto países, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, que han comprometido hasta la tercera parte de su Producto Interno Bruto en programas de alivio por la crisis. En nuestro país, alrededor de un 7%, conlleva no solamente el apoyo directo a las empresas, sino el desarrollo de obras como la construcción y de sectores que requieren la movilización de la economía. Lo que tenemos que pensar es no en solamente resolver el problema del día a día, sino que esto todavía no vemos el fin y que podamos ojalá salir satisfactoriamente. Gracias a César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador.